Vamos a leer hoy, hermanos, algo que Jesucristo hizo en medio de la cena. Y está en San Juan 3, esa cena que hizo con los discípulos. Pero fue en medio de todo eso, la cena no había terminado. San Juan 13, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. No se ausenten, hermanas, las tenemos en la mira. San Juan 13, del 4 al 18. Vamos a ver en esta parte de la Biblia, hermano, que no es doctrina, pero vamos a ver por qué Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. ¿Es necesario que yo me los lave o no? Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos da la respuesta. San Juan 13, 4 dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos en las toallas con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me laves solo los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro era especial, ¿verdad? Como algunos hermanos, porque todo estaba involucrado. A él mismo le dijo, por tu boca está hablando Satanás, y él quiso nadar con el Señor ahí, caminar en el agua. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y todos limpios están, aunque no todos. Porque sabéis quién iba a entregarle, por eso dijo, no están limpios todos, era Judas, ¿va? Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Mire, esta es la enseñanza. Porque ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hacéis. No hablo de todos vosotros, ya sea que, no hablo de todos vosotros. Yo sí a quienes he elegido, mas para que cumpla las sagradas escrituras, el que come conmigo levantó contra mí su carcañal. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor bendito y santo, porque el Señor Jesús siempre nos daba a los discípulos, al igual que nosotros, enseñanzas, Señor. Enseñanzas de vida, Señor. Enseñanzas en las cuales, Señor, nosotros tenemos que aprender del Maestro, del Señor, del que vive, Señor bendito y santo. Los propósitos que así como Pedro, que no entendía lo que Jesús hacía en ese momento, pero más adelante lo iba a entender, Señor bendito. Yo sé que muchas veces, Señor, no debemos de nosotros de cuestionar porque no entendemos, Señor, porque más adelante vamos a entender porque el Señor hace las cosas y muchas veces no sabemos completamente la comprensión de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué el Señor ha permitido que me acontezca esto? No lo entendemos en el momentito del proceso, de la situación, de la adversidad, de lo que está pasando, pero más adelante entendemos que Dios me pasó esta situación por lo que iba a acontecer. No podemos hablar de misericordia cuando no hemos pasado por procesos de misericordia. No hemos podido hablar de perdón cuando no hemos pasado de procesos que nos toca que perdonar, situaciones adversas. Las hermanas tuvieron que perdonar a los esposos y Dios los pasó por esos procesos para que pudieran ver la grandeza del perdón, y así muchas circunstancias que nosotros pasamos, porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús Santo Poderoso.
Jesús hizo lavar los pies a sus discípulos, hermano. Y eso de lavarse los pies a ellos, aunque ellos no lo entendieron, era una preparación que Jesús estaba haciendo. Y podemos ver que Pedrito siempre cuestiona a Jesús, siempre es el que siempre le pregunta. Si ustedes pueden ver, muchas veces el que es más protagonista es Pedro. Los demás discípulos, un Juan, un Santiago, no salen a relucir. Pero Pedro siempre sale ahí, siempre sale, Señor, si tú eres el que va caminando en el mar, yo quiero caminar contigo. Pedro le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar, por tu boca está hablando Satanás. O sea, Pedro siempre es el protagonista de muchas cosas. Yo sé que yo veo a Pedro como alguien sacomba, así lo veo yo. Y yo sé que en la iglesia hay hermanos así. Entonces vemos nosotros que Pedro está cuestionando con el Señor Jesús lo que él está haciendo. Y ahora, yo le pregunto, metámonos en el entorno ahí. Metámonos en las costumbres de ellos. Metámonos en el tiempo de ellos, hermano, para poder comprender la palabra. ¿Saber por qué Pedro cuestionaba a Jesús? Porque el lavarle los pies no, era una costumbre. Cuando alguien, como ellos caminaban en el desierto y se les empolvaban los pies, era una costumbre de que los que yo hospedaba en mi casa, le tenía que lavar los pies, le tenía que poner aceite en la barba y aceite en el pelo. Esa era una costumbre por el polvo que ellos recibían. Iban con los pies sucios. ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba y aquella mujer llegó prácticamente a tirarle un perfume, mirra creo que era, y le dijo Simón también creo que se llamaba, y le dijo, si supiera quién está lavando los pies, y le dijo, yo sé quién es. Yo he entrado a tu casa y no me has lavado los pies, no me has puesto aceite en mi cabeza. O sea que era una costumbre, pero esta mujer desde que ha entrado no ha dejado de lavarme los pies y llorar y secarlos con su cabello. Era una costumbre de los judíos, el que cuando viniera una persona y mucho menos un rabino, un maestro, la costumbre era que tenían que lavarle los pies. O sea que pero eso de lavar los pies no lo hacían los dueños, lo hacían los esclavos, los sirvientes. Entonces cuando el Señor hace eso con los discípulos, se estaba bajando al nivel de sirviente. Por eso Pedro dice, Señor, no hagas eso, hombre. Sí, no hagas eso, ¿por qué estás haciendo eso? Yo no me voy a dejar lavar. Pedro con esos grandes jocotes y todo eso, todo chuco, quizás tenía callos y todo eso, y Jesús le iba a lavar los pies. Eso era lo que a Pedro no le gustaba, porque Fresco era mire, vean a Pedro como un pescador, hermano. ¿Qué es lo que pasa con las personas cuando son pescadores? ¿Alguien ha visto a alguna persona que es pescador, que vive de eso? Así son los grandes jocotes, miren. Porque el agua, la sal, el sol deteriora tanto las manos, las redes hacen que las manos se vuelvan bien gruesas. ¿Quién le ha dado la mano a alguien que es pescador? Bien gruesas las manos y los pies también bien gruesos porque andan descalzos haciendo eso. Entonces Pedro era así, 40 años, tenía de ser pescador. Sus pies eran toscos, sus manos eran toscas. Él era tosco para hablar también. Entonces podemos ver que Pedro no quería que el Señor hiciera eso, porque tuvo Señor siendo maestro, no porque no deseaba que se lo hiciera, sino porque era un trabajo vergonzoso, pues, el maestro lavándome los pies a mí. No concedía Pedro en su mente lo que estaba pasando, porque se consideraba indigno de que Jesús le lavara los pies, esos grandes jocotes y todo eso. Quizás todos rasgados, todos dañados los pies, y Jesucristo con amor le iba a lavar los pies, imagínense. Pero había un propósito en eso. El propósito es el que vamos a ver en esta mañana. Jesús le dijo, hermanos, si nosotros podemos ver más adelantito del 4, en el 7 Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Era un conocimiento restringido para él. Yo sé que lo que tú hago, porque como nadie preguntó, solo Pedro preguntó. Yo sé que lo que yo hago ahorita tú no lo comprendes, pero más adelante. Mire, bajo esa perspectiva, hermano,
hay un libro que dice que lo que Dios hace no tiene sentido. Yo sé que no los han leído porque ustedes son nuevos siendo cristianos, de unos cuantos días y meses y años. Pero hay un libro que se llama Lo que Dios hace no tiene sentido. Gratis en el PDF. Usted va a Google y le pone eso, es gratis, y se lo descarga y lo puede ver en su celular. Es su celular que utiliza para otras cosas, para ver otras cosas, no cosas cristianas, no libros cristianos, que el Señor los reprenda por eso. Porque no leen libros cristianos para enriquecer más la palabra de Dios. ¿Por qué? Entonces, aquí Pedro está en esa posición. Lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes, pero más adelante lo va a entender. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. No es un Dios que nos va a confundir y vamos a quedar confundidos. Sino es un Dios que a nosotros nos aclara más adelante. Por esto me pasó esto. Por esta situación que viví hace unos años, era que el Señor me quería llevar a este momento. Como nosotros vamos, mire, muchas veces el Señor, nosotros en nuestra vida permite que pasen enfermedades, hermano, para que tengamos misericordia de los enfermos. Usted dice, yo sé lo que está pasando, hermano, en el hospital, porque yo también pasé eso. Solo ahí, no dejan entrar a nadie. Solo uno ahí, que lo tienen bien con el montón de aparatos y todo eso, y como que es, así como cuando las esposas cortan el pollo, así lo están cortando aún. Y entonces Dios permite esas cosas. Ahora, Pedro aquí, hermano, cuando Jesucristo le dice eso, le dice, cuando le da entendimiento, cuando Pedro comprende que le dice, respondió Pedro y le dijo, Jesús le dijo que lo que hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando Jesús le dijo eso, si no te lavares, no tendrás parte conmigo en este ministerio, en lo que Jesús estaba haciendo. A Pedro le preocupó que lo que el Señor no es una ocurrencia. Había un significado implícito ahí, había un porqué. Pedro no quería hacerlo, le dijo, no, jamás me vas a lavar los pies, pero si yo no lo hago a ti, no vas a tener parte conmigo. A Pedro le preocupó eso, lo que Jesús estaba haciendo. O sea que había un porqué Jesús les estaba lavando los pies. No era el lavasto de pies que hacían normalmente para ser hospitalario, sino que ese lavasto de pies era especial para ellos. Era parte con Jesús. Era algo, se hacía copartícipe de lo que Jesús, de su ministerio. Y mire lo que Pedro le dice, que creo que es en el 9, dijo Pedro. En el 9 le dijo, Simón Pedro dijo, Señor, no solo laves mis pies, sino también lava mis manos y la cabeza. Y Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué es esa palabrería que Jesucristo utiliza? El que está lavado. ¿Sabe que en ese momento los judíos no se bañaban todos los días? Por el desierto, usaban perfumes. Y algunos no, huelían a cebolla, porque no se bañaban todos los días. Algunos hermanitos allá en la central, no aquí, no he sentido yo, pero allá en la central los he sentido olorcito a cebolla. Por perfume, me acaban de darles un perfume, pero digo, quizás les va a ofender el perfume, digo yo, que sea ese olor natural ahí. Bueno, pero no se bañaban todos los días, pero Jesús le está diciendo aquí que el que está lavado, ¿y sabe lo que significa estar lavado? Si nosotros, ¿qué es la importancia de que nosotros leamos la palabra de Dios, hermano? ¿Qué es la importancia de que yo venga y lea la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios se enlaza. Jesús da una enseñanza, está haciendo esto aquí, y se enlaza aquella enseñanza con lo que está dando aquí. O sea que si ellos, los discípulos, tenían en la mente las enseñanzas de Jesús, ellos sabían de lo que les estaba hablando. Pero si usted viene y agarra este texto y dice, el estar lavado, ¿y qué estará hablando el Señor? De que se bañaban.
Si usted lo agarra así, no sabe lo que realmente significa. No sabe lo que le está diciendo Jesús. El que está lavado no necesita lavarse más. Dice, mire, hay una condicionante aquí, lo que le dice Jesús. Jesús le dice en el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, si yo estoy lavado, lo único que necesito es lavarme los pies. Y eso es una condicionante. O sea, yo estoy lavado y lo que me hace falta, un complemento a mi vida, es lavarme los pies. Es lo único que necesito. ¿De qué se refiere la palabra aquí? Que alguien me explique, como dice Derbez. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pues estáis todos limpios. Pero Pedro dice, si yo no me he bañado. ¿Y a qué se refiere Jesús con eso? Santiago dice, tampoco, yo tengo como 3 días de no bañarme. ¿Y a qué se refiere Jesús con eso? Que el que está lavado solo necesita lavarse los pies, porque el que está todo limpio, y aunque no todos vosotros. Quizás unos limpios y otros no. Y Jesús lo decía por Judas. Ahora, ¿qué significa eso? Esa palabrería. Porque es necesario que enlacemos una porción de la Biblia con esta porción de la Biblia para que tengamos comprensión, sabiduría, entendimiento. Porque al no leerlo así de esa forma nosotros, no hay sabiduría en nuestra mente, no hay entendimiento. Para nosotros esto queda sin respuesta en nuestro corazón. Porque como somos bien débiles, no nos comprometemos a leer la Biblia, no sabemos cómo Dios está enlazando una cosa con la otra, porque así es toda la Biblia, así se enlaza la Biblia. Por eso es necesario que yo tenga conocimiento de la palabra de Dios, porque yo voy a tener comprensión cuando Jesucristo está hablando, porque hace referencia tal vez a lo que dijeron Isaías, a lo que dijeron los profetas, lo está trayendo aquí y está enlazando esa palabra con lo que él está diciendo para confirmar la palabra. Pero como yo tengo desconocimiento totalmente de la palabra, no sé ni lo que está diciendo Jesús en ese momento. Vayámonos al mismo 15, 1 y 3. Es la respuesta de esto. Miren lo que le dice la palabra, dice San Juan 15, 1, 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A eso se refiere. Ellos estaban limpios por la palabra que les había hablado. A eso se refiere Jesús. A esa limpieza espiritual. A esa limpieza. Ahora, Judas no tenía esa limpieza porque Judas no estaba en la misma visión que Jesús. No estaba en el mismo ministerio que Jesús. No estaba en el mismo llamado. Porque Judas, al final, Satanás entró en Judas. Era de perdición Judas. Entonces, Judas no estaba limpio delante del Señor. La palabra no le había calado a Judas. Porque él estaba haciendo, él vendió a Jesús. No amaba a Jesús. No tenía parte con Jesús en su ministerio, porque él estaba pensando en el dinero. A la misma mujer que derramó el perfume le dijo, si ese perfume se lo hubiéramos dado a los pobres, y ¿cuánto vale todo eso? ¿Qué estaba pensando en el ministerio, Judas? Estaba pensando en que como se robaba las ofrendas el sinvergüenza. Sigamos, hermano, los veo tristes. Entonces podemos ver que Jesús dijo que aquellos que han sido lavados por la palabra, que están limpios delante de Él, solo necesitan lavarse los pies. O sea que la palabra no alcanzaba hasta lavarse los pies. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir que es necesario que se laven los pies? Jesús les estaba dando un plus más, porque se lo estaba haciendo a todos los discípulos, aún hasta Judas, aunque no era parte del ministerio, porque Jesús Dios no es imparcial, Él ama a todos, aún hasta el malo. Dice la Biblia que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos.
La misma lluvia que hace crecer las flores, hace crecer el cultivo, ese mismo cultivo comen los buenos como los malos. Así es Dios, no hace extensión de personas. Entonces nosotros podemos ver que aún Judas lo involucró el Señor aquí. Jesús le dice en el 11. Bueno, el 11 habla de Judas, ¿ves? Porque sabía quién iba a entregarle, por eso dijo que no estaban limpios todos, se refiere a Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Cuando la Biblia dice que Jesús se ciñó, se ciñó esa toalla, ese ciñérselo aquí, hermano, se lo ciñó así. Cuando uno dobla la toalla y se lo ciña así. Entonces Jesús le preguntó, ¿sabéis lo que yo he hecho? Ahí va a venir la explicación de parte de Jesús. ¿Han entendido lo que yo he hecho? ¿Comprende por qué vamos a hacer lavado de pies? ¿Entienden eso? ¿Han visto qué es lo que he hecho? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Los estoy uniendo a mi ministerio. Van a tener parte conmigo. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, si yo me uno al ministerio de Cristo y Cristo unió a sus discípulos al ministerio de Cristo, los limpió con la palabra, porque la palabra que les estaba diciendo, Jesús le dijo, a Pedro le dijo de que, me acaba de ir, pero le dijo, se lo voy a parafrasear, de que él, si yo no te hubiera dicho, no te hubieras pecado, pero como yo ya declaré la palabra, pecado tenés, le dijo a Pedro. Entonces cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, y nosotros hacemos las cosas malas, ya tenemos el pecado porque tenemos conocimiento de la prohibición de que Dios no quiere que hagamos esas cosas. Como cuando dijo el Señor, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Y yo levanto falso testimonio contra mi hermano. Yo ya sé la palabra de Dios. Pecado tengo para con el Señor porque tengo conocimiento de la palabra. Entonces nosotros aquí, Jesucristo ya sabían que ellos ya habían sido lavados por la palabra que se había declarado, ya, de los pámpanos. Y entonces, ¿qué es lo que les hacía falta? Les hacía falta aparte un plus, el conocer la palabra, porque ellos, hermanos, iban a pasar los mismos padecimientos que Jesucristo. Él los estaba uniendo a ese ministerio. ¿Sabe que Pablo dice, honrosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación? Cristo lo hizo, ellos lo iban a hacer también. El ministerio de Cristo es predicar su palabra, ellos lo iban a predicar también. Sufrir por causa de Jesucristo, ellos también iban a sufrir por causa de Jesucristo. Dios lo estaba uniendo a sus padecimientos. Ustedes van a tener parte conmigo porque lo que a mí me hicieron se lo van a hacer a ustedes. Es lo que le está diciendo Jesús. Ustedes van a ser parte de eso. Ahorita no lo van a entender, pero cuando estén pasando ese proceso se van a dar cuenta por qué yo hice esto. Jesús les dice en el 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces Jesús le está diciendo, si yo que soy maestro y soy Señor, me he rebajado a lavarle los pies a ustedes, que ustedes me dicen maestro y Señor, y me he rebajado a lavarle los pies a ustedes, porque les estoy dando un ejemplo de que entre ustedes también tienen que lavarse los pies. ¿Sabe que nosotros cuando pasan esos lavastos de pies, Jesús dijo que Él no había venido a ser servido, sino que a ser un servidor y dar su vida en rescate por mucho. Jesucristo vino a servir, hermano. La acción para con Jesucristo, para con la humanidad, fue de servicio. Siempre fue de servicio. Siempre fue de servir. Él tenía un título grande. Se despojó de todo eso para venir a servir. En el Señor no existe, hermano, títulos eclesiásticos para poder servir a mi hermano. Jesús les decía, así como Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado, les está diciendo, sírvanse unos a otros como yo les estoy sirviendo ahorita. Sírvanse, no menosprecien a los hermanos, no los vean de menos. Entre ustedes no va a ser así.
Dios quiere que la iglesia verdadera no sea así, que nosotros no seamos hipócritas delante del Señor, que no amemos de labio. Yo lo amo, el pastor, y detrás una arandaga que siento yo aquí atrás. Ay, sí. Yo lo amo solo cuando me dice que soy un gran siervo, pero cuando lo regaño no lo amo, ahí me pongo bien trompudo. Sí. Entonces, o sea que es un amor condicional. Y mire, Pedro y Pablo discutieron porque Pedro cayó como en hipocresía, pero a pesar de eso siempre se hablaba. Él decía, lo que Pablo habla es bien difícil de entender, decía Pedro ahí, pero sabía que hablaba de parte de Dios. Entonces nosotros podemos ver que la humildad verdadera es recibir reverentemente, reconocer la gratitud de los dones de la gracia del Señor. Dios a usted y a mí nos ha metido en este ministerio, hermano. Y las cosas que hacemos, lo hacemos por amor a Él. Ya les he dicho que muchas veces nosotros, la Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor. ¿Qué hicimos en esta tierra por amor a Jesucristo? Señor, fíjate que tú dices que hay que amar y bendecir a las viudas que verdaderamente lo son, al huérfano, porque esas costumbres lo hacían los judíos. Dios les dijo, recojan al huérfano, ayuden a las viudas. Yo le digo, ¿qué canal de bendición somos para otras personas nosotros? Alguien que está imposibilitado y yo me tomo la tarea de decir, Señor, yo le voy a servir a esta persona porque no le estoy sirviendo a ella, le estoy sirviendo a Dios. Dios está viendo mi acción que tengo para servir, que estoy corazón dispuesto. No hago excepción de persona. Entonces Jesucristo le está diciendo, ustedes tienen que hacer lo mismo porque les he dado un ejemplo de esto. Dice el 15, porque ejemplo los he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto digo que el siervo no es mayor que su Señor. En la misma línea, mire. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Miren, en la misma línea, o sea, quitándose los títulos eclesiásticos. El siervo no es mayor que su Señor. Así como el siervo le sirve al Señor, el Señor le tiene que servir al siervo. El enviado no es mayor del que lo envió. Así como él le sirve, el otro tiene que servir. Quitándose los tipos eclesiásticos. No, yo como soy el pastor no le voy a lavar los pies, porque Dios me ha puesto como pastor. ¿Y que acaso Dios tiene en cuenta los títulos, hermano? Dios ve el servicio y el amor con lo que lo hacemos, la disposición para hacerlo. Eso ve el Señor. ¿Sabe que me gustaba un comentario de un hermano que dice que en nuestra vida cristiana existen dos limpiezas? Una que indica que se realiza al comienzo de la vida cristiana, cuando el Señor nos llama y nos limpia. Aceptamos a Cristo y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene, comienza a hacer una regeneración y la Biblia menciona que nos justifica y nos santifica. Ese es el comienzo de la vida cristiana cuando venimos delante del Señor. El Señor nos comienza a limpiar en ese momento. Y después, y eso incluye una completa absolución del pecado. Dios nos perdona la culpabilidad. Y nosotros venimos delante del Señor y tal vez hemos sido mujeriegos, sinvergüenza, bolos. Las hermanas bailaban en un tubo. Todas esas cosas que hacían allá en la central, aquí no, pero, o sea, todas las cosas que se miraban. Y el Señor nos quita la culpabilidad por la sangre de Cristo, el pecado que nos asedia. Entonces nos sentimos limpios porque Cristo nos ha justificado y nos ha santificado delante del Padre, nos ha presentado limpios delante de Él, por su sangre. Nos ha santificado y nos ha justificado delante de Él. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Pero ¿qué es lo que pasa después de eso? ¿Qué es lo que pasa después de que el Señor nos hace la absolución del pecado, de la culpabilidad, de la entera liberación del como una vida manchada? Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra nos comienza a limpiar y a limpiar y a limpiar lo que escuchamos. ¿Por qué es necesario escuchar palabra? Porque la palabra nos limpia, nos da fe al oír su palabra. Entonces,
Nosotros podemos ver, hermanos, que el lavar los pies, así como Jesús lo enseñó, es despojarnos del orgullo, de la vanagloria, de las posiciones eclesiásticas y hacerlo de corazón y humildad para poder servir, colaborar, amar los unos a los otros. Eso es lo que significa. Es lo que Jesús les estaba inculcando a los discípulos. Ustedes van a estar solos y a ustedes les he dado el ministerio de predicar la palabra. Yo me voy a ir y ustedes van a quedar solos. Y cuando Jesús se iba, comenzó Satanás a decir, dame a Pedrito. Y Jesús le dijo, Pedrito, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte como un trigo en un servidor, pero yo le pedí a mi padre que no te falte la fe, porque lo iba a zarandear. Satanás dijo, ese Pedrito que tanto pregunta, dámelo. No pidió a nadie más, pidió a Pedro, dame a Pedrito. Me ha pedido que zarandearte como un trigo en un cernidor. Pero ese Pedrito ya estaba limpiado con la palabra y ya estaba lavado sus pies para el ministerio, para ser parte con Jesucristo, para poder, y Dios todavía les da un plus. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque cuando sean investidos del poder de lo alto no van a tener miedo a morirse. Si no, se van a morir y van a decir, yo sé que el que levantó de los muertos a Jesucristo, el Espíritu Santo, me va a levantar, así que estoy dispuesto a morirme. No les importaba, no tenían miedo, porque Dios les había dado un plus, un poder, que es la investidura del Espíritu Santo. Cuando uno tiene eso, hermano, no le tiene miedo a los demonios, ni le tiene miedo a las enfermedades. Sabe que hay un Dios que es más grande y poderoso y Dios le da ese corazón de campeón, de valiente. Necesitamos ese bautismo como ellos. Ni uno de los discípulos, a todos los mataron, menos a Juan. A Pedro lo mataron en una cruz invertida, no quería morir como Jesús. Y así mataron a los profetas, pero no tenían miedo de morir, porque estaban pensando no en su cuerpo, sino en la resurrección de Cristo y el ministerio que ellos estaban haciendo, orando y clamando y predicando la palabra de Dios, y eso tiene un precio. Tiene un precio. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, si la palabra nos ha limpiado y si estamos limpios delante del Señor, es necesario que nosotros seamos parte en el ministerio de Cristo. Nos hace falta lavarnos los pies. Si no, no vamos a tener parte, así como él dice. Judas no tuvo parte porque no estaba limpio. Y por eso el Señor quiere que usted y yo, hermano, la misma palabra, no, así como Pablo dice, quítese de vosotros toda ira, todo rencor, porque eso no nos hace estar limpios. Toda amargura, todo resentimiento. Dios no dice que no nos enojemos, pero que no se ponga el sol sobre nuestra frente. Eso significa que yo pase todo el día, semanas, meses enojado y la esposa se voltee para un lado y yo me voltee para otro lado. Que el Señor nos perdone a nosotros. Eso significa que no nos pongamos el sol, que el enojo perdure después del sol, sino que en el mismo día nos perdonemos o en la misma hora. Eso significa la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que nos despojemos de todo eso. Aquello que contamina mi alma, mi mente, el orgullo, el rencor, la vanidad, la vanagloria, la soberbia, porque eso no nos hace estar limpios. Para que yo venga y el Señor use mis pies honrosos, son los pies de los que anuncian la paz, aquellos que se aman. Mire, ese grupito de 12 hermanos, en un mundo de maldad, en un mundo del judaísmo que los iba a perseguir, en un mundo de muchas cosas malas, cree que no tenían que estar unidos en esa persecución que iba a venir, porque culparon a los cristianos que había quemado Nerón la Roma. Tenían que estar bien uniditos y desunidos, hermano. Tenían que estar uniditos ellos. Tenían que compartir las cosas que ellos tenían, la comidita que les llegaba, que todos comieran. Esa unidad es la que Dios quiere, porque eran 12 nada más y los demás que se le unieron, pero era un pequeño grupo para ese montón de gente que había en Israel, para esa persecución no solo de los romanos, sino también de los judíos, del judaísmo, también los perseguían. Tenían que estar más unidos. Por eso Jesús les dijo que Él se iba, pero ellos tenían que estar unidos. Ámense unos con otros, perdónense, estén bien uniditos, porque van a tener persecución, los van a perseguir por causa mía, los van a aborrecer por causa mía. Y eso les pasó a ellos.
Qué feo es que como familia no estemos unidos cuando nos vienen los ataques, cuando la familia vienen ataques a nuestra vida. Nosotros como familia espiritual no estemos unidos cuando la gente de atrás habla de nosotros, cuando nos pituperan, nos dicen cosas malas y la gente no esté unida, no seamos fieles al Señor. Es bien feo, hermano. Y que no estemos unidos también, que todos van a evangelizar y los demás no, cuando la gran comisión es para todos. Todos nos tendríamos que lavar los pies y decir: Señor, yo voy a ser parte de tu ministerio. Así como lo hiciste en los discípulos, que el nombre de discípulo es servidor de Dios, es llamado de Dios, es un escogido, porque Jesús escogió a los discípulos, no los discípulos escogieron a Jesús. Entonces nosotros podemos ver que los escogió para un gran ministerio, para pagar un alto precio como Él. Si hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Dice Jesús. A ustedes los van a hacer pedazos igual que a mí. Los van a bofetear, los van a golpear, los van a llevar injustamente delante de los jueces. Van a sufrir por causa de mi nombre. Pero si todo eso les acontece, dice Jesús, van a recibir una gran... Ustedes se van a sentar en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel, les decía. Mira qué glorioso lo que Dios promete. Así que no se preocupen, que van a recibir mayor de lo que les van a pasar. Estaban dispuestos a morirse. Yo le digo, en ese tiempo, véalo de esa perspectiva usted, que estemos dispuestos a morirnos. Así que levantémonos, hermanos. No sé si alguien tiene una petición. Si no, gracias al Señor que no tienen las peticiones, están sanitos, hermanos, y todo. Amén. Digámosle: Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Yo sé, Señor bendito y santo, de que nosotros como llamados de Jesús, como servidores, como discípulos, Señor, como aquellos que tú escogiste, que los comenzaste a enseñar, que les hiciste un llamado, Señor. Así como le hiciste un llamado a cada uno de los que tal vez estaban en trabajos seculares, Señor, como Mateo, Señor, como aquellos que estaban prácticamente ejerciendo un trabajo, como Pedro, como Santiago. Pedro, Señor bendito y santo, y su hermano, Señor Jesús santo, que estaban ahí en las redes, Santiago y Juan, que eran hermanos también, que también estaban ahí en las redes, Señor bendito y santo, y tú los llamaste y los hiciste pescadores de hombres, Señor. Yo sé, Señor, que tú has llamado a la iglesia a ser pescadores y que la palabra nos ha venido limpiando y limpiando, entendiendo que nosotros no somos los derrotados, Señor, sino somos los llamados de parte de Dios a alcanzar victorias, pero es en Cristo que vamos a alcanzar la victoria, porque las huestes de Satanás no va a prevalecer contra la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ceñirnos, así como Jesucristo se ciñó esa manta, esa toalla. Tenemos que ceñirnos y impregnarnos nosotros del poder de Dios, hermano. Porque déjeme decirle, hermano, que el acabose no es la situación que usted está viviendo. Es un desafío, es algo que Dios ha permitido para que usted resplandezca, para que yo resplandezca, para que vea a qué gran Dios, hermano. Dios no es un Dios que lo va a tener a usted, hermano, en flaqueza, en desolación, en tristeza. No, el Señor le va a decir: levántate con el poder del Espíritu Santo y vence. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo por donde quieras que tú vayas. Y muchas veces nosotros damos patadas de ahogados, hermanos, como que no tuviéramos un Dios que le hizo un llamado a Josué a hacer la guerra con ejércitos mayores que Israel, hermano, y le dijo: no temas ni desmayes. Y Dios no quiere que no temamos ni desmayemos, a pesar de que tengamos un hijo rebelde, a pesar de que tengamos un esposo inconverso, una esposa inconversa. Dios le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Aunque contra mí se levanten guerra, aunque contra mí se levanten ejércitos, en ti, Señor, solo en ti estaré confiado. Pero como no estamos en el Señor, no estamos confiados, estamos temerosos, estamos miedosos, estamos apartados. La actitud para con Dios es alejarme y no acercarme, no humillarme, no servirle, hermano. Esa es la actitud que tenemos como cristianos. No alejarnos del mundo, sino que estamos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, sirviéndole a Dios y sirviendo al mundo, bailando para el Señor y bailando para el mundo,
alabando al Señor con nuestra boca aquí y diciendo malas palabras en el mundo. O sea que estamos nosotros cabildeando en nuestro corazón con dos pensamientos, dos inclinaciones. Una inclinación a querer servirle a Dios y otra inclinación a servirle al mundo. Y también Israel estuvo un tiempo así. Elías le dijo, si Jehová Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.